Nosotros somos el equipo 8 del grupo 1 de Físico-Química y vamos a presentar el análisis termodinámico de la reacción involucrada en la producción de cloro, mejor conocida como proceso Deacon. Se va a comenzar mencionando algunos de los usos más importantes y propiedades del cloro. El cloro en condiciones ordinarias de presión y temperatura es un gas amarillo verdoso de un olor irritante y se considera un gas compresible no inflamable. Este interviene directamente como un intermediario en más del 50% de la producción química industrial. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de los usos más comunes. El mayor uso, con un 35%, es para la fabricación de resinas de PVC, un 24% para usos agroquímicos, medicamentos y tratamientos de agua, un 3% para producir hipoclorito sodio para usos de blanqueo, y el resto en temas como ácido clorhídrico, óxido de propileno, entre otros. También la sosa cáustica es un importante coproducto que se utiliza en muchos campos de la industria. En la producción del cloro se pueden utilizar dos materias primas principales, la primera siendo el cloruro de sodio, ya que es el más barato. Y para esto se puede utilizar la electrólisis, el proceso de American Cyanamide Co. y el proceso de Solvay Process Co. Y para cuando se utiliza el cloruro de hidrógeno como materia prima, se puede utilizar el método del cloruro de hierro 3 o el proceso Deacon, que es el proceso que vamos a estudiar en este video. El costo de un tanque de tonelada de gas cloro puede variar entre 200 hasta 590 dólares Estados Unidos, dependiendo del proveedor. Bien, el proceso se describe mediante la siguiente reacción que se muestra. Es para la obtención de cloro gaseoso. Este se puede llevar a cabo por vía adiabática y preferentemente isotérmica, también preferentemente de manera continua, de modo que los reactores sean de haz de tubos en catalizadores heterogéneos a temperaturas de 473.15 a 673.15 Kelvin y una presión de 1 a 20 bar. El objetivo de la obtención de cloro se puede alcanzar a partir de diferentes pasos. En el diagrama podemos ver cómo es el proceso de la obtención, comenzando con un flujo que contiene cloruro de hidrógeno y otro que contiene oxígeno en una zona de oxidación y oxidación catalítica, para finalizar con una separación de un flujo líquido por destilación en una columna donde sale un flujo de cloro gas y otro que consiste en cloruro de hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, para el planteamiento del análisis termodinámico de la producción del cloro, utilizamos diferentes datos para todas las sustancias involucradas en la reacción química, como lo es su temperatura de ebullición, temperatura en el punto triple, temperaturas y presiones críticas y la entalpía de vaporización. El primer resultado que obtenemos es esta gráfica del equilibrio de fases, en donde nos muestra la curva de coexistencia del equilibrio líquido-vapor de tanto los reactivos como los productos. Y como podemos ver, alrededor de los 400 grados Kelvin, todas las sustancias ya se encuentran en un estado gaseoso, lo cual es perfecto para la reacción química. Y bueno, ahora vamos a estudiar las entalpías de reacción en tres casos. Vamos a ver cómo varían. En el caso 1 vamos a asumir que la entalpía de reacción es constante. En el caso 2 y en el caso 3 vamos a tomar en cuenta el efecto de la temperatura, pero en el caso 2 cuando Cp no es función de la temperatura y en el caso 3 cuando Cp es función de la temperatura. Y bueno, los valores los vamos a calcular tomando en cuenta las expresiones de la parte derecha. Después plasmamos nuestros resultados en este gráfico. Y bueno, de estos tres casos, la expresión más efectiva, más exacta para calcular la entalpía de reacción es cuando Cp es función de la temperatura. Por esto, respecto a esta, vamos a calcular los porcentajes de desviación de los otros dos casos. En el primero, obtenemos un porcentaje de desviación de 1.16% y en el segundo de 3.01%. Como para el primer caso este porcentaje de desviación es menor, podemos asumir que el delta H de reacción es constante. Y ahora vamos a hacer un análisis de Kp y delta G de reacción.
En la tabla 2 tenemos delta G de formación para nuestras sustancias y respecto a esto obtenemos un valor de delta G de reacción de menos 76 kilojoules por mol y nuestra temperatura de referencia es de 298.15 Kelvin. Con estos datos podemos calcular Kp, que es de 2.07 por 10 a la 13 y este valor es mucho mayor a 1 y el delta G de reacción es menor a 0. Por lo tanto, esas características nos dicen que estamos tratando con una reacción muy espontánea. Con la ecuación de Van Hoff integrada, podemos hacer un gráfico del logaritmo natural de Kp y el inverso de la temperatura. Utilizamos esta ecuación debido a lo que obtuvimos anteriormente, que es que delta H de reacción se puede asumir constante. Entonces aquí vemos que como hay una pendiente positiva, por lo tanto esto confirma que estamos trabajando con una reacción exotérmica y también que conforme aumenta la temperatura, Kp va disminuyendo, lo que quiere decir que cada vez se va menos hacia los productos. Y también podemos ver aquí la gráfica de delta G de reacción con temperatura. Conforme aumenta la temperatura, delta G también lo hace y por lo tanto nuestra reacción se va haciendo menos espontánea. Bien, ahora vamos a analizar la producción de cloro mediante dos casos. El primero es una alimentación equimolar. Creamos nuestras matrices y tenemos los moles, una ecuación para los moles al equilibrio, la fracción molar al equilibrio y la presión parcial al equilibrio. Después, utilizando la ecuación para obtener Kp, sustituimos las presiones parciales de cada sustancia y obtenemos el polinomio que se encuentra en la parte inferior de quinto grado, que está en función del grado de avance de la reacción. Le damos valores de diferentes temperaturas y presiones y obtenemos la gráfica que está en la parte superior. Como podemos ver, sigue una tendencia que entre aumenta la temperatura, disminuyen los moles de cloro al equilibrio y si aumentamos la presión, aumentan los moles al equilibrio. Para el caso 2 utilizamos una alimentación estequiométrica con 4 moles de cloruro de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Igualmente obtenemos las ecuaciones para los moles al equilibrio, la fracción molar al equilibrio y la presión parcial al equilibrio. Obtenemos otro polinomio de orden 5 que está en función del grado de avance de la reacción y una gráfica y casi igual que la anterior, que sigue las mismas tendencias y comprueba que la reacción cumple con el principio de Le Chatelier, que al aumentar la temperatura, ya que la reacción es exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos y al aumentar la presión, debido a que hay una menor cantidad de moles gaseosos en los productos, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Finalmente tenemos los porcentajes de conversión, que para el caso 1 es 24.8 y para el caso 2 es de 37.7%, lo que nos dice que con una alimentación estequiométrica la producción de cloro puede aumentar ligeramente. Bien, a partir de los análisis planteados se concluyó lo siguiente. El análisis del equilibrio de fases reveló que todas las sustancias involucradas se encuentran en fase gas a condiciones estándar. El comportamiento de delta H de reacción fue propio de una reacción exotérmica, ya que esta decreció al disminuir la temperatura. La variación de Kp y delta G de reacción en función de la temperatura demostró que al aumentar esta temperatura, la energía libre de Gibbs aumenta, por lo que el proceso deja de ser espontáneo en temperaturas mayores a aproximadamente 800 Kelvin. La producción de cloro gaseoso se favorece al operar en las siguientes condiciones aproximadas, que son 478.15 Kelvin y 20 bar. Y finalmente, la oxidación directa de cloruro de hidrógeno a hidrógeno y cloro, desde la perspectiva termodinámica, no se favorece en todas sus temperaturas prácticas. Bien, aquí se muestran las referencias bibliográficas que utilizamos y las aportaciones que tuvo cada miembro en este análisis.